Para ti, Dios no se equivoca. Amén. Decirle que está al lado tuyo, Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivoca. Él hace como sabe que tiene que hacer. Él ama a la iglesia, Él te ama a ti. Él ama a tu familia. Él ama. Aun cuando no lo puedas entender. Como compartíamos la semana pasada, hay cosas que no las entendemos, pero Dios sigue estando en control. Amén. Aleluya. Quiero recordarles que el viernes próximo, ¿sí?, está invitada toda la iglesia. Queremos armar, a ver el calendario si está por allí. Está como señalador. Aquí está. Queremos armar calendarios como estos, ¿sí? Tenemos la tarjetita por un lado y le tenemos que colocar el calendario abajo y el imán por detrás para salir a repartirlo. Lo vamos a repartir en el barrio. En Villarrosa también lo van a armar allá y ya tenemos fecha para salir a repartirlo casa por casa. Y toda la iglesia está invitada para venir a armar estos calendarios. Son 1500 que tenemos que armar aquí, ¿sí? Y los obreros no están invitados, están convocados. Tienen que estar en este lugar y lo tienen que tomar como una reunión de obreros. Amén. Así que el viernes va a estar y tienen que traer una brochadora. Y la brochadora en lo posible tiene que ser larga, como mínimo de 5 centímetros para poder abrochar. Porque a veces han traído la brochadora cortita y no se puede. Amén. Así que los obreros el viernes que viene están convocados en este lugar, ¿sí? 19 horas, y la iglesia está invitada. Sería bueno que podamos contar con todos ustedes. Va a ser la última reunión de obreros. Vamos a tener un tiempo también para compartir, para orar, para compartir una palabra y adorar al Señor también. Amén. Aleluya. Muy bien. Quiero compartir una palabra que considero que es más que necesaria para la iglesia, para cada uno de nosotros. Hace bastante tiempo que no predico de este tema y creo que es algo importante, algo que no lo podemos desconocer, no lo podemos dejar pasar por alto. Y cuando no hablamos algunos temas es como que se va perdiendo, se diluyen, ¿sí? Y esa es una de las grandes cosas que hoy veo que suceden dentro de las congregaciones, ¿sí? Se ha diluido a veces por orgullo, por rebeldía. Se dejó de lado, se deja de prestarle mucha atención a un principio fundamental que es el perdón. Es el perdón. Es algo que se ha dejado de practicar por rebeldía, por desconocimiento, por orgullo, por soberbia, llámelo como usted quiera. Y a veces creemos que podemos seguir la vida como si nada, pero a veces no entendemos que la falta de perdón es algo que se ha transformado en algo endémico, algo que está afectando, pero muy profundamente, a la iglesia y a las familias de la iglesia. Lo está afectando. Ha sumergido a los hombres en un flagelo, ¿sí?, que atenta todas las áreas de su vida. La falta de perdón. Y no lo está diciendo un pastor, ¿sí? Yo les quiero leer algo que saqué lógicamente de internet, pero de una revista en España, escrita por la empresa Mapfre, que es una empresa aseguradora con todas sus clínicas en España. Ellos hicieron un estudio, ¿sí? Y yo se los quiero compartir porque a veces decimos, no, pero esto es cosa del pastor. No, estos son médicos, científicos, psicólogos, psiquiatras, especialistas que dieron su opinión después de años de investigación, ¿sí? Y allí dice que está corroborado que la falta de perdón atenta contra la salud de la persona. Los médicos, los científicos lo dicen. Atenta en el área física, y lo voy a leer para no parafrasearlo, ¿sí? Atenta en el área cardiovascular. Hay cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Hay tensión músculo-facial, la cara de la persona cambia. Y hay una respuesta electrodermal. Hay exceso de sudoración, aparecen las manchas, aparece irritación, aparecen ampollas. Simplemente por no perdonar, presta atención. Aparece el estrés, ¿sí? El colesterol puede dispararse, la diabetes puede dispararse, ¿sí? El sistema inmune baja sus defensas, la persona está propensa a enfermarse. Aumenta la probabilidad de dolor crónico articular por la tensión muscular que se produce. Puede llevar al abuso de sustancia, puede aparecer daño cerebral y puede provocar cáncer, que se despierten las células
cancerígenas. Eso en el área de la salud física, como si fuera poco. Pero también afecta la salud mental, ¿sí? En la salud mental puede provocar ansiedad, puede provocar estrés, puede provocar depresión, puede provocar bajo autoestima, puede provocar neuroticismo. Y yo busqué lo que era el neuroticismo la primera vez que lo escuchaba. Y eso es mal humor, preocupación, frustración, violencia, celo, aislamiento, y sígale agregando todo lo demás. Eso lo dicen los científicos. ¿Provocado por qué? Cuando tú te encaprichas. No lo voy a perdonar. Mira lo que uno se expone, ¿sí? Pero también, esto no lo dicen los médicos, esto lo inspiró Dios a los hombres para que quedara sentado en la palabra, pero también en el área espiritual, la gente que no perdona, los que no practican el perdón, se ven afectados, ¿sí? Cuando alguien no perdona, aparece la amargura que contamina todo su entorno. Cuando alguien no perdona, está la imposibilidad de poder recibir el perdón de Dios. No hay manera de que Dios te perdone si tú no decides perdonar. Y también está el riesgo de perder la herencia prometida por Dios. O sea, alguien que no perdona no va a tener acceso a la vida eterna, porque la falta de perdón es pecado. ¿Me está escuchando? Y a veces nosotros, la ignorancia de estas cosas nos hace que nos encerremos. El no pedir perdón o no perdonar se ha naturalizado. Se ha naturalizado. La gente vive, yo le digo, se transformaron en tachos de basura, con toda la mugre adentro. La gente necesita perdonar y la gente piensa que puede vivir sin perdonar. Siguen aferrados a su dolor, siguen aferrados a su propia lógica, a su propio razonamiento, a su razón. Y quizás tengas 1000 razones para no perdonar o para no pedir perdón, pero Dios no entiende de razones. Aleluya. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, esa persona se va sumergiendo cada vez más. Es como un desfiladero, un lento tobogán hacia la ruina, hacia el dolor, hacia el endurecimiento del corazón. Allí en Romanos, acompáñenme a compartir la palabra. Yo le he pedido a Dios que me ayude de verdad, porque quiero ser lo más claro posible. Quiero que esta palabra pueda provocar un cimbronazo en nuestra vida, que cada uno de los que estamos aquí podamos, y los que están allí en casa, podamos terminar este culto diciendo: voy a perdonar, aunque no tenga ganas, voy a perdonar. ¿Lo tiene Romanos capítulo 12? ¿Lo tiene? Verso 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para poder estar en paz nosotros necesitamos arreglar las cosas. No se trata de olvidar, sino de perdonar. ¿Me está entendiendo? Partamos de, porque dicen: no, pero yo ya lo olvidé. No. A mí no me interesa que usted se olvide de lo que pasó. A Dios tampoco. A mí hay cosas que me sucedieron en la vida que no me las voy a olvidar nunca, pero ya las perdoné. No me afectan, no me limitan, no me atormentan. ¿Me está entendiendo? Es completamente distinto. Hoy debemos velar permanentemente y ser prontos en perdonar y en pedir perdón, para que la mente y el corazón no estén cargados con esos deseos de venganza que lo termina contaminando todo. A veces estamos permanentemente pensando en esa persona que violentó, en esa persona que nos estafó, en esa persona que nos mintió, en esa persona que avasalló nuestros derechos, en esa persona que hizo tanto desastre en nuestra vida, en nuestra familia, y ocupa el 90 o el 100% de nuestros pensamientos. Hoy necesitamos sacar eso de nuestra mente. No importa qué área de tu vida haya afectado eso. Quienes viven esperando el momento de la venganza están enfermos, hermano. Aun cuando no lo quieran reconocer, está enfermo.
El que vive planificando una venganza está enfermo. ¿Sí? No puede reconocer, están lejos de Dios, aun cuando vivan dentro de una iglesia. Y este mensaje es para la iglesia. La persona que no perdona está lejos de Dios. Y esa persona lo que está haciendo es dándole al odio, al resentimiento, el alimento que necesita para que sus raíces crezcan y vayan cada vez más profundo. Cada día que pasa sin perdonar, cada día que pasa sin pedir perdón, esos argumentos que tú estás esgrimiendo a diario para no llevar adelante en obediencia a lo que dice la palabra, se van fortaleciendo. Cada día que pasa resulta más difícil sacarlo de tu vida. Simplemente porque no decides perdonar. Quienes no perdonan, quienes no piden perdón, quienes no practican el perdón, nunca estarán en paz con los hombres. Nunca. Porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros. Y alguien que no perdona y que no pide perdón está eligiendo hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso es importante que en esta noche, aun cuando no lo entiendas, como decíamos el domingo pasado, ¿sí?, que aun cuando no lo entiendas puedas ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Porque el perdón no nació en el corazón de los hombres. El perdón es una idea de Dios. Dios dice que tienes que perdonar. Dios dice que tienes que perdonar porque Jesús nos dejó un ejemplo maravilloso. Él es un perdonador. Dios es perdonador. Y yo les voy a dar un ejemplo. Busquen Marcos, capítulo 14. Aleluya. Allí encontramos un ejemplo de un corazón perdonador. Un ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Estaban allí los discípulos, Jesús les había dicho que alguien lo iba a entregar y se empezaron a preguntar, ¿seré yo, seré yo, seré yo? Y vino Pedro y le dijo, ¿seré yo, Señor? Y ahí en Marcos 14:20, él le respondió y les dijo, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Mire el corazón perdonador de Dios. El que moja conmigo en el plato. Lo tenía sentadito al lado a Judas. Compartían el plato. ¿Me está entendiendo el ejemplo que Dios nos dejó? Sabía que lo iba a entregar. Sabía que lo iba a traicionar. Sabía que lo iba a estafar espiritualmente. Y sin embargo ya lo estaba perdonando. Yo me preguntaba, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú con una persona así? ¿Qué harías? Aleluya. Se suele valorar el hecho de perdonar. Se valora muchísimo el decir, sí, yo te perdono. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que el pedir perdón es tremendamente importante. Es tremendamente importante, porque cuando uno pide perdón está reconociendo su culpabilidad, su responsabilidad, reconoce que estuvo mal. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Reconoce su condición y está apelando a la misericordia de la otra persona. Las dos cosas son importantes, el perdonar y el pedir perdón. Aleluya. Algunas veces ese perdón debe ir acompañado de la restitución de las cosas, o de los hechos, o de los acontecimientos. Sea lo que sea, puede ser algo material, puede ser bienes. Hay una necesidad de perdonar y de pedir perdón, es algo que golpea a los hombres. Pero saben, hoy miro y observo y escucho, y la gente prefiere mirar para otro lado. La gente prefiere mirar para otro lado. Prefieren defender sus posturas. Prefieren aferrarse a sus argumentos, a sus motivaciones. Yo tengo razón, y es probable que tengas razón. Pero mientras sigas luchando por tu razón, esas raíces de odio y de resentimiento van a seguir creciendo al punto que te van a ahogar.
Te van a terminar matando, porque la falta de perdón mata espiritualmente y hasta físicamente. Arruina las vidas, arruina las familias. ¿Me escucha? Aleluya. La gran mayoría prefiere tomar otros caminos, caminos que parecen alternativos. Algunos prefieren olvidar. Lo echan un manto de olvido. Pero sabe, hermano, no alcanza. Porque cuando alguien tiene una deuda, por más que tú te olvides de que tienes una deuda, el acreedor no se olvida. Tú no la pagas, pero algún día alguien te va a golpear las manos y va a decir, te vengo a cobrar, te vengo a embargar, vengo a hipotecar, vengo a buscar tu casa, tu auto. ¿Me está entendiendo? Y el que necesita pedir perdón es deudor. Es deudor. No importa si tú te olvidas del daño que has causado. Necesitas cancelar eso. Después quizás te olvides, o no. Pero no se trata de olvidar, sino de cancelar, de cortar. Aleluya. El perdón no tiene colectoras, hermano, no tiene caminos alternativos. El perdón es perdón. No importa lo que hagas, no importa quién seas, no importa de cómo lo quieras maquillar, no importa que no te acuerdes más, necesitas pedir perdón. Aleluya. Debemos pedir perdón al prójimo, debemos pedirle perdón a Dios por haberle fallado. Debemos pedirle perdón y debemos perdonar a aquellos que nos han estafado, que nos han mentido. Es necesario. Yo sé que duele, yo sé que cuesta tratar este tema. Yo sé que cuando te dicen tienes que perdonar, lo primero que dice, pero tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que pasó. Y quizás no tengan ni idea. Pero la Biblia dice que tienes que perdonar, porque es lo mejor que puedes hacer. ¿Me siguen? La falta de perdón es pecado. Y dice la Biblia en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que la falta de perdón te va a traer esclavitud. Te trae esclavitud. La falta de perdón sumerge al hombre en la angustia, en la depresión, en la tristeza. Lo llena de resentimiento, de odio. Su espíritu se carga de amargura. Lleva a la persona a la frustración. Todo esto lo provoca una persona que no perdona, que no pide perdón. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Gente desganada, totalmente frustrada, que no le encuentra sentido a la vida. Y simplemente es porque algo sucedió en algún momento de su vida y ese algo hoy, quizás 20, 30 años después, todavía lo está controlando, porque la persona que no perdona se vuelve esclavo de la falta de perdón. La falta de perdón hace lo que quiere con ella. ¿Me siguen? Esta amargura no solo arruina a las personas, no solamente arruina a las personas, sino que afecta todo su entorno. Es por eso que encontramos las familias como están. Es por eso que encontramos los matrimonios detonados, en ruinas, explotados, destruidos. Hay falta de perdón. No se pueden mirar a la cara, no se soportan. Hay falta de perdón. Aleluya. Cualquier chispita hace que todo explote. Cualquier gotita. Algunos dicen, esa es la gota que rebalsó el vaso. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué tu vaso está lleno? ¿Por qué tu vaso está lleno? Cuando tú perdonas, el vaso se vacía. Te despojas de esa porquería que está llenando tu corazón. ¿Por qué cualquier gotita hace rebalsar tu vaso? Simplemente porque no has perdonado o no has pedido perdón. Necesitamos trabajar, necesitamos tomar decisiones. La falta de perdón ha arruinado todo. La falta de perdón detiene a las personas, la falta de perdón detiene las familias y la falta de perdón detiene los ministerios, detiene a las iglesias. ¿Me está escuchando lo que le digo? Afecta todo, tiene poder para arruinar todo en el lugar donde está. Busque Hebreos capítulo 12, versículo 15.
Hebreos capítulo 12, verso 15. Cuando lo tenga, dígame amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Mirad bien, presten atención. Y yo sé que a esta altura, quizás alguno en casa o acá mismo estará diciendo porque no sabe lo que a mí me tocó vivir. Si quiere, yo le doy el teléfono del Señor, o por ahí le doy el de Esteban, y usted se entrevista con él y le pregunta, ¿qué tal te fue? ¿Cómo estabas en el momento que dijiste, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen? Yo quiero recordarles que a Jesús le habían metido clavo en las manos, clavo en los pies, le habían clavado una corona de espina, lo habían crucificado, había tenido que llevar la cruz, le habían escupido, le habían golpeado, le habían dado vinagre a beber, le habían atravesado el costado. Se habían burlado de él y sin embargo dijo, Padre, perdónalos. No la estaba pasando bien, ¿verdad? Esteban estaba muriendo apedreado y sin embargo exclamó, Padre, perdónales. Los estaba perdonando. No debería haber ningún motivo para que tú dejes de perdonar. No debería. La falta de perdón logra que las personas vivan en el pasado. No se pueden proyectar a un mañana, a un futuro. Tienen el presente arruinado. ¿Me escucha? El presente está arruinado, todo está arruinado, todo está contaminado hoy en la persona que no perdona. Porque está viviendo en el pasado. Su cuerpo está presente, pero su corazón y sus pensamientos quedaron atrapados, quedaron presos, quedaron enredados el día de ese incidente, el día que lo maltrataron, que lo golpearon, que lo estafaron, que lo violentaron, el día que pasó esa cosa que hoy te perturba, ese día quedó atado tu corazón. Pero esta noche Dios te está dando la oportunidad de que cortes esas ligaduras y desates tu vida de todo eso feo. Aleluya. El rostro, las conductas, las actitudes, las compañías, los gestos, las respuestas muestran que esa persona está allá atrás. Está allá atrás. Porque se manifiesta lo que dijeron los científicos. Está irritable, de mal humor, chinchudo. De repente le aparecieron manchas en la piel, a algunos se le cae el pelo. Aparecen las cosas, son cosas que las vemos todos los días. Enfermedades que aparecen. Aleluya. Y a veces hacemos grandes esfuerzos por tapar lo que está sucediendo. Y hoy yo vengo a decirte, ya basta, hermano. Ya basta. Porque cuando alguien no perdona, es como pintar arriba del óxido. Queda lindo un ratito. Pero dentro de una semana, otra vez la ampolla, perdiste tiempo, perdiste plata. La gente se te ríe porque dice, no sabés ni pintar. Y otra vez está feo. Hoy Dios te está invitando a trabajar en tu vida. A decir, voy a rasquetear, voy a sacar toda la mugre, voy a dejar que el Espíritu Santo me limpie, para que pueda empezar a trabajar sobre un buen fundamento. La falta de perdón corroe todo, lo arruina todo, aleluya. La falta de perdón, escuche esto, la falta de perdón es como un ancla que alguien tiró el día que lo estafaron, el día que te fallaron, el día que te mintieron, el día que ejercieron violencia sobre tus derechos, el día que no te respetaron. Ese día tiraste un ancla y esa ancla no te deja avanzar, no te deja crecer, te limita. Pero si perdonas, te vas a poder liberar. Lo único que va a liberar
tu vida del ancla es el perdón. El perdón trae libertad. El perdón trae libertad. Te separa del pasado doloroso. El perdón te acerca a Dios. ¿Me está escuchando? La falta de perdón tiene el poder para dinamitar las vidas, dinamitar las familias y la sociedad. Y lo hace. Pero lo trágico de esto es que tenemos a nuestro alcance las herramientas para que eso no suceda y lo seguimos viendo. Hombres, mujeres, niños, abuelos y abuelas cargadas de odio, cargadas de rencor, de resentimiento, familias rotas, familias divididas, nietos que crecen sin sus abuelos, hijos que crecen sin sus padres, hijas que crecen sin su mamá, simplemente por odio, por rencor, simplemente por tener argumentos humanos a los cuales nos aferramos porque creemos que tenemos suficientes razones para decidir vivir de esa manera. Y muchas veces hasta te victimizás, aferrándote a tu falta de perdón. Y tú y yo no somos víctimas, nosotros somos hijos de Dios. Somos víctimas porque nos ponemos en lugar de víctimas, pero la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Tenemos que empezar a vivir como tales. Aquellos que se resisten a perdonar, se resisten a lo dispuesto por Dios. Se resisten a lo dispuesto por Dios. Sus oraciones son improductivas. Escuche esto porque esto también Dios le va a ministrar. Sus oraciones son improductivas. Su corazón se carga de resentimiento y de frustración. Su vida se vuelve cuesta arriba. Los cielos se cierran. Los cielos, no hay comunión con Dios. Tu oración se vuelve hueca. La mochila se vuelve cada vez más pesada a medida que transcurre el tiempo. Aleluya, no puede vivir en el espíritu porque la carne gobierna. No hay deleite, no hay gozo. Y esto es para la iglesia. Quienes sirven en la iglesia sin perdonar, hacen las cosas con su talento y con su esfuerzo. Sirven en la carne. Allí no interviene el espíritu. Por eso hay tan poco fruto. Gente que echa mano a su talento. No se dan cuenta que no están siendo herramienta en las manos de Dios. Porque Dios no usa herramientas sucias. Y quien no perdona está sucio. Quien no pide perdón está sucio o sucia. Sirven en la carne, haciendo la obra de Dios en la carne. Por eso es que no hay fruto. Aleluya. En Marcos capítulo 11, versículo 25, allí el Espíritu Santo inspiró a Marcos y venía hablando de la oración, y Marcos decía: cualquier cosa que le pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará. Creed que todo lo que pidiereis lo recibiréis. Pero le hace una advertencia. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Si no perdonamos, si no pedimos perdón, no vamos a recibir perdón de Dios. Y si Dios no te puede perdonar, Dios no puede bendecir tu vida. Dios no puede usar tu vida. Dios no puede limpiar tu vida. Amén. El perdón genuino tiene que ir acompañado de arrepentimiento. Tiene que ir ensamblado con el arrepentimiento. Porque donde no hay arrepentimiento, solamente participa el alma. Participan los sentimientos. ¿Me está escuchando? Pero donde hay arrepentimiento, allí está involucrado el espíritu del hombre, que es lo que se comunica con el espíritu de Dios. Cuando hay arrepentimiento, ese perdón se vuelve fuerte, se vuelve sólido, se vuelve un buen cimiento sobre el cual se puede reedificar
una vida, sobre el cual se puede reedificar un matrimonio, sobre el cual se puede reedificar una familia, sobre el cual se puede reedificar un vínculo, pero tiene que haber arrepentimiento. Y no solamente es necesario el arrepentimiento, hay situaciones donde es necesario el resarcimiento o la restitución. Porque a veces decimos, no, yo ya pedí perdón, hermano, pero devolvé lo que no es tuyo. Devolvé al que le robaste la honra, honralo. Porque tal vez pusiste un montón de cosas en Instagram, en TikTok, en el estado de WhatsApp, blasfemaste de la gente, murmuraste de la gente, criticaste a tu amigo, a tu amiga. No sé lo que hiciste. Agarrá esa misma página, ese mismo estado, ese mismo Face, y ahora honrá. Todo lo que dije antes es mentira. Yo mentí, fulano de tal es una persona de bien. Eso es devolver la honra, eso es restituir. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo fue un hombre que no solamente pidió perdón, sino que restituyó. Él estaba arrepentido y pidió perdón y dijo, Señor, la mitad de los bienes lo doy para ser repartido a los pobres. Y si en algo he defraudado, estaba pidiendo perdón, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces. Eso es el perdón acompañado de la restitución. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Ese es el perdón en su máxima expresión. Cuando alguien hace algo en lo privado, pide perdón en lo privado. Pero cuando alguien se equivoca en público, como estoy yo, tiene que pedir perdón en público. La restitución tiene que estar al mismo nivel. Pero es necesario que aprendamos a pedir perdón y a perdonar. Aleluya. El perdón sirve para cancelar la deuda y sirve para liberar toda reclamación. Cancela toda reclamación. El perdón libera al ofensor de la culpa. Lo libera. Ya está. Lo libera de su deuda. Pero también libera al ofendido o al herido. Lo libera porque descarta todo derecho a reclamar o a exigir. Está libre, ya no tiene más argumentos porque ya perdonó. Ya le pidieron perdón. El perdón trae libertad. Aleluya. ¿Me está escuchando lo que le digo? Pero hay una sola manera de perdonar para hacerlo bien. Y esa es la manera de Dios. En el perdón no hay peros. No es te perdono sí, te perdono pero. Eso no es perdón. El perdón genuino, verdadero, el poderoso, el que restaura, el que libera las vidas, es el perdón incondicional de Jesucristo. Es hacerlo a la manera de Dios. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. ¿Lo tiene? Vamos a esperar porque 2 lo encontraron. Así lo compartimos porque es importante que usted lo pueda leer. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera incondicional, como Cristo nos perdonó a nosotros. Esa es la manera que tú tienes que acercarte a alguien para pedirle perdón. De esa es la manera que tú tienes que recibir a alguien que te viene a pedir perdón para que tú le puedas perdonar. De manera incondicional, nada de peros, nada de límites, nada de ponerle parámetros. Yo te voy a perdonar por esto, por esto. No. Te perdono y te perdono. Decidí sanar este vínculo, decidí sanar esta relación. ¿Me está entendiendo? Es una decisión que tú tienes que tomar.
Porque si no vas a seguir enfermo, enferma. Si no vas a seguir llevando ruina a tu vida, a tu familia. Vas a contaminar a tus hijos, a tus nietos y a la generación que viene. A veces nosotros no nos damos cuenta. Hay una historia en la Biblia que es la de Saúl y Jacob. Saúl y Jacob, ¿alguien conoce la historia? Levante la mano. Estaban muy enemistados porque Jacob se había quedado no solamente con la primogenitura, sino con la bendición de su papá, y se tuvo que ir 21 años huyendo de su hermano Esaú, y estuvo 21 años trabajando en la casa de Labán, su tío, hasta que Dios le dijo que se vuelva. Cuando se vuelven, mientras todo ese tiempo Esaú había jurado que la próxima vez que viera a su hermano Jacob le iba a matar. O sea, su corazón se había cargado de odio. Lógicamente el tiempo había suavizado las cosas, pero la raíz de amargura ya había contaminado a muchos. ¿Sí? Entonces cuando se vuelven a encontrar, Jacob y Esaú se piden perdón y Esaú lo perdona a Jacob. Ellos dos arreglaron las cosas. Pero nunca más los pueblos pudieron tener paz. Los edomitas siempre tuvieron problema con los israelitas. ¿Me está entendiendo? Porque se había generado un gran resentimiento. Tanto escucharon el mal que había hecho Jacob a su hermano Esaú, que el pueblo también, una raíz de amargura contaminó a muchos. Por eso esta noche tienes que perdonar, porque tú no sabes lo que va a pasar en la generación que viene. Quizás no te das cuenta y estás arruinando a la generación que viene. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Es importante. El perdón incondicional, a la manera de Cristo, abre las puertas a nuevas oportunidades. El perdón de Cristo, el perdón incondicional, te permite nuevos comienzos. El perdón incondicional te permite reconstruir lo que un día se arruinó. Permite reconstruirlos. Levanta la barrera para poder empezar a transitar ese camino que antes transitabas, antes de ese incidente, el camino angosto. El perdón te pone una barrera y no te deja andar en el camino angosto. Te empuja hacia el camino ancho. El perdón nos acerca a Dios. Se recupera la esperanza. Los proyectos vuelven a nacer. El perdón, aleluya, donde reinaba la tristeza, la amargura, donde todo estaba enfermo. De repente la esperanza de la salvación, el gozo de la salvación le vuelve a dar sentido a la vida. El perdón liberta, abre los ojos, hace que ya no vivas en tinieblas, ya no estás en oscuridad, aleluya. En Mateo capítulo 6 dice algo muy similar a lo que decía Marcos 11:25, 6:14. ¿Lo tiene? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La necesidad. El perdón, si bien nace en el corazón de Dios, Dios está esperándote a ti y está esperándome a mí. Dios te está diciendo, si tú activas el perdón, hay una bendición que puedo soltar sobre tu vida. Porque te voy a perdonar y detrás del perdón viene todo lo que preparé para ti. Amén. Hay gente que no está pudiendo recibir lo que Dios preparó. Y no es que Dios esté sordo, no es que Dios esté manco, no es que Dios esté ciego, no es que Dios no, es simplemente que Dios no te está pudiendo perdonar. No te puede perdonar porque tú no has perdonado. Entonces, yo hablaba el jueves con algunos hombres, yo creo que para muchos va a ser una gran sorpresa algún día cuando estemos en la presencia de Dios y entremos en un cuarto y Dios te diga, todo esto estaba preparado para ti y para tu casa. Y tú le vas a decir, pero ¿y por qué no me lo diste? Tú viste cómo yo estaba viviendo. Es que no te pude bendecir porque tú no perdonabas. Y yo no puedo soltar nada sobre aquellos los cuales no perdono. ¿Me está entendiendo? Hay bendiciones que Dios preparó para tu vida, para tu familia, para tu descendencia, que no te las está pudiendo entregar, porque hay rencor, odio gobernando tu corazón.
¿Me está escuchando lo que le digo? Entonces, tiempo de que desatemos nuestra vida. Las personas que no perdonan, es muy probable que conozcan el propósito de Dios, pero no logran alcanzarlos y menos aún vivir en Él. Esperan y desean vivir en el propósito, se esfuerzan, hacen todo lo que los hermanos de la iglesia hacen, pero no llegan nunca. Lo miran como si, ¿vieron que hay una canción que dice la ñata contra el vidrio? Así, la ñata contra el vidrio pegado así, quieren rajuñar y está del otro lado, no hay manera de acceder. Dios puso una barrera, no hay bendiciones, no hay propósito. Aleluya. Este es un tiempo donde debemos decidir perdonar y pedir perdón, en obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Tienes que dejar de presentar argumentos delante de Dios. Es tiempo de abandonar esas posturas rígidas, nocivas. ¿No se dieron cuenta que lo único que trajo eso fue ruina, amargura, tristeza, ruptura, división? El problema no es lo que pasó allá atrás. Eso fue grave, sí, es muy probable que haya sido grave. El problema es que todavía le sigues dando autoridad para que siga afectando hoy, 30 años después, porque no lograste perdonar. El problema no es aquello, el problema es lo que está en tu corazón hoy. ¿Me está entendiendo? Hoy Dios está ministrando tu corazón. Si hoy decides vivir conforme a los principios de la palabra, seguramente vas a ser alcanzado por las bendiciones que en la palabra de Dios se describen. ¿Cuántos anhelan recibir las bendiciones de Dios? Es tiempo. Hay que tomar decisiones. Aleluya. Esa mochila pesada que limita, que hace lento tu caminar, que no te deja acceder a algunos lugares, va a ser quitada por Dios. Dios va a intervenir. Dios va a intervenir en tu vida, aleluya, por medio del perdón. Para eso vino Cristo, para arrepentimiento y perdón de pecados, aleluya. Acompáñame a leer Colosenses capítulo 3. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Colosenses capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, eso es lo que Dios tiene para aquellos que hoy deciden perdonar. Y yo les quiero me quiero tomar la atribución de darle algunos consejos. ¿Cuántos quisieran perdonar o pedir perdón en esta noche? A ver, levante su mano, que dice: yo la verdad que tengo cosas que arreglar. Para los que levantaron la mano, para los demás se pueden ir. Unos consejos, cosas con las que yo me he tenido que enfrentar al momento de pedir perdón y se los quiero compartir. ¿Lo tiene? Anote allí. No juzgues qué tan arrepentido está quien viene a pedirte perdón. A veces esperamos que aquel que viene a pedirnos perdón venga arrastrándose como una culebra. Y esperamos que venga llorando. No, hermano. No juzgues, porque tú no ves dentro del corazón. Y aparte, el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti. ¿Me está entendiendo?
porque esperamos mucho de los demás. El perdón se trata de ti, es un bien para ti. Entonces, no esperes una actitud si la otra persona viene, perdona. Y aún si no viene, perdona igual. ¿Me está entendiendo? Y usted dirá, pero no se lo merece, no importa. ¿Cuántos merecían el perdón del Señor aquí? Levante su mano, a ver. No merecías nada, hermano. No merecíamos nada. Él nos perdonó de pura gracia y misericordia. ¿Me está entendiendo? En segundo lugar, siempre hay que perdonar. No cuando quieres, no cuando te gusta, no cuando conviene, no cuando tienes razón. Aun cuando tienes razón y argumentos para no perdonar, debes perdonar igual. Porque se trata de ti. Se trata de tu bienestar, se trata de tu familia, se trata de tu matrimonio. Hay que salvarlo, no podemos ser nosotros los que llevamos esa raíz de amargura para que los contamine. ¿Me está entendiendo? Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad mantener nuestro corazón limpio delante de Dios. Hay que pedir perdón y hay que perdonar. Siempre. Otra de las cosas, no mires el tamaño de la ofensa o el tamaño de la herida. No lo hagas porque es engañoso. No prestes atención al volumen de lo que te quitaron, de lo que te robaron. Yo quiero animarte que en esta noche puedas poner tu mirada y todo tu ser en lo que Dios te está ofreciendo. Mira lo que Dios te ofrece. Mira lo que Dios está poniendo delante de ti en esta noche. Hay una vida eterna esperándote. Hay cielos abiertos para aquellos que perdonan. Hay bendición de Dios para ser derramada desde los cielos para aquellos que perdonan. Deja de mirar lo que te quitaron. Porque tal vez estás diciendo, ¿y cuándo lo vas a recuperar? No sé si lo vas a recuperar. Simplemente perdona. Dios tiene cosas mejores. ¿Me está entendiendo? Sí, pero usted yo no sé nada. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Tienes que poner tu mirada en Jesucristo. En esta noche quiero animarte que rompas esa libreta donde registras todos tus deudores, todos los que te estafaron. Ya no lleves un registro de ofensas. No, pero aquel es la cuarta vez, no, pero aquel siempre me hace lo mismo. Y si tú le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿hasta cuándo lo tengo que perdonar? Tú no. ¿Y qué te va a decir el Señor? Por día. ¿Sí? 70 veces 7. Si tu hermano viene a ti arrepentido, perdónale. ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué esperamos de Dios algunas cosas cuando no estamos haciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para perdonar una vez, 2 veces? ¿Cuántos van por la vez número 50 perdonando? Levante la mano. ¿Cuánto falta, verdad? Para hasta llegar a 490 tenemos un rato largo. Y por día. ¿Sí? Hermano, hay que perdonar. Aleluya. Un parámetro que debemos considerar. Un parámetro. ¿Cómo sé si realmente he perdonado? Porque alguno está dispuesto y dice, está convencido que perdonó. ¿Sí? ¿Te animarías a hacer lo que Jesús hizo? ¿Sentarías a tu ofensor, a tu estafador, al que te violentó en la mesa contigo para que moje el pan en el plato contigo? Eso habla de qué tan sano está tu corazón si has perdonado. Yo hablaba los otros días con los hombres y les decía, otra manera, uno tiene que imaginarse los peores escenarios, porque nuestro corazón
necesita respuesta y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Necesitamos saber, porque hay cosas que están faltando en nuestra vida y puede ser que sea por falta de perdón. Y yo le decía a los varones, tú tienes que saber esto. Si esa persona que te estafó, a la cual tú consideras que no puedes perdonar o que ya dices que ya la has perdonado, si esa persona está cruzando la calle y tú ves que viene un vehículo para chocarla, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Le harías así al auto? ¿O le gritarías a la persona, tratarías de rescatar? Habla de lo que está en tu corazón. Porque a veces le queremos dar a la persona lo que se merece. Y si tú estás esperando que esa persona reciba lo que se merece, déjame decirte que tú no has perdonado. Porque de los que estamos aquí, ninguno merecíamos estar donde estamos hoy. ¿Me está escuchando? Tienes que resolver eso. Son consejos que yo quiero darte. No quieras cubrir la falta de perdón. No lo quieras cubrir. En Mateo capítulo 5, versículo 23. Porque hay algunos que cubren su falta de perdón, la disfrazan, lo maquillan. ¿Lo tiene? Mateo 5, 23, ya ni lo buscan en la Biblia, porque búsquenlo, que le va a hacer bien. Amén. Es palabra de Dios, es como martillo que quebranta la piedra. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si hay algo que perdonar, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, yo quiero decirte que para el Señor lo que hacemos y lo que damos no es tan importante como la condición de tu corazón y del mío. ¿Me está entendiendo? No importa lo que tú hagas y dejes de hacer dentro de la iglesia, a Dios no le conmueve. El corazón de Dios se inflama de misericordia, de gracia y de bondad cuando alguien cumple su palabra, cuando alguien va a buscar al hermano y le pide perdón o lo perdona honestamente. Los cielos se abren. Pero déjame decirte, hermano, hermana, si alguien tiene el corazón con falta de perdón, si hay falta de perdón en el corazón, nunca tu ofrenda será grata delante de Dios. No tendrás nada para darle a Dios. ¿Me está entendiendo? Es tiempo de que podamos reflexionar. Que seamos honestos con nosotros y con Dios mismo. Con esto termino. Segunda de Corintios, capítulo 2. Es tremendo lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 2. Amén. Verso 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¡Wow! Para que no sea consumida de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo le he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Hermano, cuando usted no perdona, le está dando ventaja a Satanás. Como si ya no fuera suficiente tener que lidiar con él, encima alguno le da unos metros de ventaja, como creyendo que le va a ganar la carrera. Pero Pablo habla aquí de perdonar.
pero hacerlo a la manera de Cristo. Pablo le habla a la iglesia como un cuerpo. Si me ofendieron a mí, a todos los ofendieron. Pero no tomen la ofensa ajena, perdonen. Perdonen. No se enojen. Perdonen. Pablo dice, yo ya lo perdoné. Yo a veces lo hablo con los hermanos, gente que se comporta mal, y no estoy hablando solamente de la iglesia, en el mundo, que hace cosas incorrectas, y yo digo, pero pobre hombre, ¿no? Tener que llegar a hacer eso para sentirse bien. Pobre hombre, ¿cómo estará? ¿Me entienden? O el que habla mal de mí. Digo, pero pobre persona, ¿no? Un insignificante hombre que apenas predica la palabra en la iglesia y que la persona tenga que cuestionarme y criticarme para sentirse bien. ¿Cómo estará de destruido? ¿Me entienden? Entonces Pablo estaba diciendo, pero si yo tengo esa postura, ¿para qué ustedes lo van a condenar? Y Pablo habla de obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Al pastor? No, a lo que dice la palabra. No se metan en pleito ajeno. No se metan. Perdonen. Suelten. Corten las amarras con el pasado. Desaten su vida del pasado. Ya no vivan más atrasados. La falta de perdón atrasa. Es por eso que hay algunos hermanos que van por allá adelante en la iglesia y hay otros que van, ni siquiera el furgón de carga se están pudiendo subir. Parece como que se les pasa el tren. Hay cosas que hay que arreglar. ¿Hasta cuándo? Hay cosas que huelen mal. ¿Hasta cuándo? Si una persona dice amarse a sí misma, si dice amar al prójimo y amar a Dios, debe ser alguien que practique el perdón de manera continua. Debe ser alguien a fin de prevenir todas las cosas que hablamos que provoca el perdón, sea en el área física, sea en el área mental, sea en el área espiritual. Hermano, tú no puedes ser el causante de los problemas en tu casa. Si tú te amas, tienes que cuidarte. Si sabes que la falta de perdón va a traer problemas cardíacos, perdona. ¿Me entiende lo que le digo? Si la falta de perdón va a traer problemas de estrés, de angustia, de autoestima baja, perdona, hermano, si tú te amas. No hagas nada que atente contra tu propia vida. No hagas nada que atente contra tu familia porque amas al prójimo. Y no hagas nada que te separe de Dios porque tú dices amarle. Y la falta de perdón te separa de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Necesitamos entender la palabra. El perdón es una demostración de amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Pero también el perdón es un acto de obediencia a las instrucciones de Dios. Es un acto de amor y un acto de obediencia. Necesitamos empezar a perdonar y a pedir perdón. No tienes derechos a mantener a la gente como rehén, porque te está arruinando la vida. Te está arruinando la vida. Ese a quien tú crees que tienes como rehén, sigue viviendo. El amargado eres tú, el triste eres tú, el frustrado eres tú, al que se le cae el pelo eres tú, el que está en el médico eres tú. Hermano, yo sé que no tienes ganas, pero tú eres inteligente. Amén. Póngase de pie. Vení, Pedro, Pedro nada más. Pedro y Juan. Los dos en la barca. Póngase de pie.
Yo quiero que dejes que el Espíritu Santo te hable en esta noche. Deje que el Espíritu Santo te hable. Con un corazón sediento, Aleluya. espera de beber de ti. Yo sé que aquí hay muchos que tomaron los argumentos, aún en esta hora, mientras escuchaba esta palabra. Abrazaron sus argumentos como nunca antes lo habían hecho. Y dijeron, no voy a perdonar. No puedo. Y hasta escuchan la voz del enemigo que le dice, no puedes perdonar. ¿No te das cuenta todo lo que te hizo, todo lo que has sufrido? Pero hoy el Espíritu Santo está contigo. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo te está invitando a poner por obra la palabra de Dios. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo te está invitando a que dejes de lado tu justicia para abrazar la justicia de Dios. Aleluya. Esa justicia que va a bendecir tu vida, que está por encima de todas las cosas. Deja que el Espíritu Santo te convenza. Y yo te aseguro que en la medida que vayan transcurriendo los minutos, Él te va a ir convenciendo. Y tus manos se van a empezar a aflojar. Ya no vas a estar tan abrazado a tus argumentos, a tus pretextos. Aleluya. Dios va a sanar tu corazón en esta noche. Él te va a convencer en esta noche. Esta noche será la noche donde tu vida empieza a refundarse. Aleluya. Donde Dios empieza a levantarte. Esta noche puede ser la noche donde las bendiciones de Dios, después de mucho tiempo, empiezan a recaer sobre tu vida. Aleluya. Donde el gozo empieza a tocar tu corazón en el nombre de Jesús. Donde empiezas a mirar a las personas que tienes a tu alrededor con otra mirada. Donde empieza a haber paz en tu mirada. Porque Dios te está diciendo esta noche donde puedes empezar a estar en paz con todos los hombres. Aleluya. Ya no estés enojado, ya no estés enojada. Ya no esperes la venganza. Déjamelo en mis manos, te dice Dios. Déjalo en mis manos. Aleluya. Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Aleluya. Algo está haciendo Dios. Espíritu Santo, ven. Algo está haciendo Dios. Aleluya. Llena este lugar. Algo está haciendo Dios en esta noche. Aleluya. Oh, ven, Sí, Señor. ven. Esta noche Dios va a libertar tu vida. Espíritu Aleluya. Santo, ven. Sí, Señor. Ven, ven. El enemigo te había hecho creer que para ti ya no había esperanza.